No mencionábamos en los titulares el IMASEC, la economía se desplomó un 2,1% en el mes de marzo. Por otra parte, hoy autoridades dieron a conocer el bolsillo familiar electrónico. Para hablar de estos temas nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ministro, ¿cómo evalúa usted este IMASEC del mes de marzo? Una caída de 2,1%, una contracción de la economía. Muchos economistas, y volvemos a una discusión que es bien técnica, hablan de recesión técnica. A su juicio no hay recesión técnica. ¿Por qué no la hay? Sí, a ver, primero quisiera comentar este concepto de que la economía se desplomó, como si hubiera algo que ocurrió ahora repentinamente. Lo que nosotros hacemos cuando calculamos tasas de variación en 12 meses es que estamos calculando, ¿cierto?, el nivel de actividad en marzo de este año con el que teníamos en marzo del año pasado. Y cuando tenemos una cifra negativa quiere decir que estamos obviamente por debajo de lo que ocurría en aquel momento. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre medio en la economía? Los niveles de actividad durante todo el año pasado estuvieron cayendo mes a mes, trimestre a trimestre, comparado con el mes anterior o con el trimestre anterior. La economía fue cayendo todos los trimestres del año hasta el tercer trimestre. A partir de ahí se niveló y ahora, comparado con el trimestre anterior, tenemos un crecimiento. Ahora, lo que ocurre es que ese crecimiento no es suficiente para recuperar el nivel que teníamos en marzo o el primer trimestre del año pasado. A eso corresponde el menos 2,1%. Entonces, la economía ahora está creciendo trimestre a trimestre. De hecho, la cifra concreta es un crecimiento de 1% para el producto total y de 1,6% para el producto sin el sector minero. Sí, entendiendo su análisis, ¿esta recesión habría ocurrido, entre comillas, los primeros 3 trimestres del año anterior? Así es, porque los primeros 3 trimestres del año anterior la actividad cayó respecto del trimestre previo. Eso ocurrió en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, fue cuando se produjo la caída más importante. Y a partir de ahí, como decía, la actividad se niveló y después comenzó a crecer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con estas definiciones técnicas de recesión? Una recesión económica, tal como ha sido definido por organismos técnicos en Estados Unidos, son 2 caídas consecutivas trimestrales de la actividad respecto del trimestre anterior. Eso fue lo que ocurrió durante el año pasado, primer, segundo y tercer trimestre. Ahora, en lugar de tener caídas consecutivas, tenemos crecimientos consecutivos. Pero, como decía recién, todavía nos queda un espacio por recuperar, todavía nos queda tarea por hacer, que eso es algo distinto. Eso es distinto de un desplome de la economía. Ministro, estaba leyendo varios análisis del mundo privado sobre todo, y muchos dicen que usted está siendo demasiado optimista. Estaba leyendo, por ejemplo, a Ángel Cabrera de Forecast, decía, no sé de dónde el ministro ve brotes verdes. ¿Cómo responde usted a ese exceso de optimismo que dicen desde el mundo privado? Sí, yo la verdad es que nunca he hablado de brotes verdes. Yo he dicho que a mí las metáforas en la economía no me gustan, así que no las voy a usar. Pero es muy simple. Yo me imagino que Ángel Cabrera y otros economistas podrán ver ¿cierto?, el comunicado del Banco Central y podrán ver que la actividad está creciendo respecto del mes anterior, ¿cierto? Y si acumulan los 3 primeros meses del año van a ver que crece respecto del último trimestre del 2022. No hay nada particularmente misterioso en eso, ni tampoco debería ser sorprendente que, ¿cierto?, una vez que nos empezamos a recuperar, dado que partimos de un punto muy alto el año pasado, todavía nos quede terreno por recorrer. Pero me parece que hay como mucha ansiedad por decretar o por dictaminar que existe una crisis económica. Me cuesta entender por qué hay tanta ansiedad en esta materia, cuando en realidad lo que vemos es una economía que ha tenido vaivenes muy grandes en los últimos años. Primero, ¿cierto?, tuvimos el estallido, ya hizo caer la actividad en el último trimestre del 2019, después tuvimos la pandemia, ¿cierto?, el COVID-19, una caída histórica en el segundo trimestre del 2020. Después, ¿cierto?, cuando la economía se estaba recuperando,
le echamos una cantidad impresionante de leña a la hoguera, ¿cierto? A través del gasto público, aumento de 30% del gasto público en el 2021, los retiros de fondos de pensiones. Con eso la economía se aceleró y se sobrecalentó. Todo el mundo lo dijo en su momento y todo el mundo entendió que era necesario, ¿cierto?, enfriar un poco esa economía para que se redujeran las presiones inflacionarias. Esto lo hemos estado discutiendo durante meses, ¿ah? Y por lo tanto el recorrido que estamos siguiendo está bastante cercano a lo que uno esperaría, ¿ah? Incluso recordemos que hasta hace poco se temía que durante este año 2023, para el conjunto del año, íbamos a tener una caída de actividad respecto del conjunto del año anterior. Llegó a pronosticarse caída de 1,5%, 2%, hasta 3%. Bueno, ahora con estas cifras que estamos viendo ahora, las cifras que acabamos de tener del IMASEC, más todas las de enero y de febrero, podemos concluir que si solamente se mantuviera el nivel de actividad durante el resto de este año, ya no tendríamos una cifra negativa para el año en su conjunto. Sí, ministro, quizás durante las últimas mediciones uno veía que siempre las expectativas, claro, había un desde y un hasta, y siempre afortunadamente en las últimas mediciones habíamos estado en el lado positivo de las expectativas. Ahora estuvimos en el lado más negativo. Está un poco esa polaridad, dice usted, de repente para algunos meses fuimos demasiado optimistas para lo que se venía y ahora estamos siendo demasiado pesimistas. Quizás falta un poquito de ver la situación un poco más gris en el sentido de que todavía falta para ver quizás o ser tan tajante en una predicción. O sea, en este caso, si comparamos con las expectativas de mercado, ¿cierto? Para el IMASEC total en marzo, efectivamente, la caída es mayor que lo que previó el mercado, fundamentalmente por una caída importante de actividad en la minería, pero para todas las demás variables, crecimiento en 12 meses para el IMASEC no minero y variación mes a mes, IMASEC total e IMASEC no minero están dentro de las expectativas de mercado. O sea, usted ve aquí la minería golpeó especialmente y ahí está quizá el gran elemento del mes de marzo. Efectivamente, la caída de la actividad minera en marzo explica más de la mitad de la cifra negativa que tenemos este mes. Sí, también, ministro, dentro de otros análisis desde el mundo privado aseguran, o por lo menos ven dentro de las proyecciones, que esto podría hacer acelerar que la inflación ceda, en el fondo, que comience antes ese proceso, y también que las tasas del Banco Central también comiencen a retroceder antes. También eso es parte quizás de análisis que están un poco apresurados respecto también a los análisis que teníamos un mes anterior, en que era completamente distinto. Claro, bueno, hace unos cuantos años atrás, ¿cierto? Un expresidente del Banco Central introdujo este concepto del gato maníaco depresivo que teníamos en Chile cuando íbamos viendo las cifras, ¿cierto? ¿Qué le iba a hacer, presidente, por favor? Si le puedo... Ese era Roberto Saller. Ya, perfecto. Entonces, claro, tendemos a sobreinterpretar datos que son mensuales. En el caso del IPC, estamos teniendo una caída de la inflación total, ayudado por la caída del consumo. El consumo siguió cayendo en el mes de marzo, también para el trimestre en su conjunto, y eso fundamentalmente está ayudando a reducir la presión sobre los precios. Entonces, bueno, esto tiende a reforzar la idea de que durante los próximos meses vamos a ir viendo caídas de la inflación. Yo he señalado ya muchas veces que para mayo ya cabría esperar una inflación de menos de 10% y para diciembre de menos de 5%. Vamos a ver ahora, dentro de una semana vamos a tener el IPC, vamos a ver qué es lo que dio para abril. Pero la dirección de esto me parece que es bastante clara. Ahora, ¿qué es lo que eso implica para las decisiones del Banco Central? Por supuesto, en eso confiamos en el conocimiento, el expertise del propio Banco Central y por lo menos de mi parte no
Claro. Usted mejor que nadie entiende prefiero los no roles. comentar ese tipo de decisiones. Exactamente. Ministro, oiga, antes de entrar al tema del bolsillo familiar electrónico, ¿cómo cruzamos esto también con las cifras que conocimos del empleo? El día viernes, este 8,8% de desempleo en el país, pero sobre todo con una fuerza de trabajo que está creciendo con mayor fuerza que quizás la ocupación. Mucha gente está saliendo a buscar trabajo, pero la economía no está generando esa cantidad de puestos de trabajo que se necesitan. Recién conversamos con los representantes del comercio que ellos auguraban que en los próximos meses se podría venir, sobre todo en su rubro, que es muy intensivo en el uso de mano de obra, usted lo sabe bien, se podrían ver meses más difíciles. ¿Cómo cruza usted estos números de la economía con una variable tan sensible como el empleo? Claro, bueno, en general el empleo funciona o responde con un cierto rezago a la evolución de la actividad económica. Entonces, algunos de los cambios que hemos estado teniendo en materia de empleo son reflejo de justamente esa recesión técnica que tuvimos especialmente en el tercer trimestre del año pasado. Ahora, aquí siempre en el caso del empleo tenemos que tomar en cuenta la estacionalidad que tiene el empleo. Yo mismo hace algunos meses atrás, cuando veíamos que la tasa de desocupación se mantenía sistemáticamente en torno a 8%, yo dije esto probablemente se va a mantener en los meses de estacionalidad alta, que son los meses de noviembre, diciembre, enero, y después ya va a aumentar. Entonces lo que estamos viendo ahora en las tasas de desocupación que usted cita es fundamentalmente el componente estacional del desempleo. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque el mismo INE calcula una tasa de desocupación desestacionalizada, y esa tasa de desocupación desestacionalizada, a la cual uno le saca ese factor estacional, se mantuvo en el último trimestre móvil prácticamente constante respecto al trimestre móvil anterior. Si uno mira alrededor de unos 5 trimestres móviles seguidos, ve un cierto aumento en la tasa de desempleo desestacionalizada, pero que es de alrededor de medio punto porcentual en un lapso de alrededor de 6 meses. Entonces, este efecto estacional lo vamos a seguir viendo en los próximos meses y ya, cierto, en la medida que vayamos saliendo de la etapa de estacionalidad baja, vamos a empezar a ver mejorar también la tasa de desocupación. Sí, ministro, lo quiero cambiar de tema, se lo mencionabas antes, el bolsillo familiar electrónico que comienza a funcionar a partir de hoy. Cuéntenos un poquito los principales elementos que se incluyen, cómo va a funcionar, cómo las personas pueden acceder a estos dineros, a estas transferencias directas. Sí, bueno, el bolsillo familiar electrónico empezó a funcionar ayer en realidad. ¿Sí? Ayer se depositó en las cuentas, en el bolsillo de las personas con cuenta RUT, para 1.400.000 personas se les depositó, ¿cierto?, los montos correspondientes por carga que les tocaban. Y las personas empezaron a utilizar ya el bolsillo familiar electrónico ayer. De hecho, ayer tuvimos alrededor de 150.000 transacciones usando el bolsillo familiar electrónico. Casi el 10% del total. Claro, hubo un número importante de transacciones, pese a que ayer era día feriado. No Claro. es tan común, ¿cierto?, que las personas salgan Muchos locales abrieron, hacer sus parece. compras un día feriado. Muchos locales abrieron, parece. Sí, pues, como sabemos, cuando es feriado irrenunciable, siempre puede abrir comercio atendido por sus dueños. En fin, hay una serie de excepciones. Sí, para entender un poco, entonces, sí, solamente un punto, para entender sí. cómo funciona este bolsillo familiar electrónico, porque, claro, es un descuento, qué tipo de locales, cuánto se puede usar por compra, hay harto que entender dentro de este bolsillo. Claro, la manera en que funciona es como si la tarjeta de débito de la cuenta RUT, aparte, ¿cierto?, de lo que es el saldo que tiene la persona, tuviera un bolsillito, ¿cierto?, en el cual el Estado le aporta una plata adicional. Entonces, cuando la persona hace su compra, al momento de pagar, ¿cierto?, parte de esa compra sale del saldo de la cuenta de la persona y otra parte sale del bolsillo electrónico. ¿Ya? ¿Cuánto sale del bolsillo familiar electrónico? En general, 20% del valor de la compra, pero las personas tienen la opción de usar el total de su saldo de bolsillo electrónico si es que así desean hacerlo. Ahora, ¿dónde se puede usar? En todos los comercios que reciben tarjetas, todos los comercios que reciben tarjetas de débito de Banco Estado, de las cuentas RUT, en todos esos comercios se puede utilizar.
tenemos la estadística del día de ayer. La gran mayoría se utilizó en tiendas de alimentos, en tiendas de alimentos de alimentación general. Claro. También se usó en panaderías, en carnicerías, tiendas de ese tipo de rubros. Se puede usar en los supermercados, se puede usar en el almacén de la esquina, se puede usar en los puestos de la feria libre si es que están recibiendo tarjeta. Por último, ministro, antes de irnos, sé que tiene harta actividad ahora en la tarde, le quería preguntar, recién lo conversamos con la gente del comercio, las cifras de victimización del comercio. Llegó un 60% al nivel más alto en la historia, existe medición en esto. ¿Cómo se puede hacer el cruce, ministro, y usted lo sabe bien, respecto a estas cifras y lo que afecta a la economía, la crisis de seguridad que estamos viendo? En 15 años nunca se había visto el nivel de victimización en el comercio que estamos viendo hoy día. ¿Cuánto afecta a la economía? ¿Cómo afecta a la economía esta crisis de seguridad? Bueno, la manera en que afecta y que puede llegar a ser importante es que la inseguridad hace que las personas cambien sus comportamientos, sean personas, sean individuos o sean empresas, negocios, comercios. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si un comerciante tiene que invertir en, qué sé yo, en cambiar, en poner puertas de seguridad, o poner cámaras, o comprar o pagar un seguro contra robos, todo eso va aumentando sus costos de funcionamiento. Del mismo modo, ¿cierto? Si el momento de hacer una inversión, por ejemplo, en un centro de distribución, hay que invertir en un sistema sofisticado de seguridad, también se encarece la inversión. Entonces, por supuesto que la economía no es indiferente a lo que ocurra en materia de seguridad. No necesariamente, ¿cierto? Eso es un shock inmediato, pero es un costo creciente que va haciendo, ¿cierto? Que la economía sea menos productiva, sea menos competitiva y que los proyectos de inversión también se vayan volviendo más costosos por los componentes de seguridad que tienen que incluir. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, ministro. Muy bien, muchas gracias a usted y muy buenas tardes. Buenas tardes.